Hermanos, vamos a ir una vez más, por favor, a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y vamos a leer nuevamente del versículo 28 al 32. 28 al 32. ¿Qué dice la Escritura? Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Nos dice lo siguiente. Habla el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hermanos, una vez más, continuamos con esta obra de conversión. Y recuerden que en la obra de conversión hay 2 elementos indispensables. Uno que tiene que ver que es el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Y en el arrepentimiento estamos hablando de que el arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa un cambio tanto de mente como de pensamiento, como de consideración, como de entendimiento. Así que hemos hablado de que la conversión primeramente obra ¿en dónde? En la mente, internamente en la persona. El arrepentimiento primero es algo hecho en la mente de la persona para poder cambiar su entendimiento, su consideración y su pensamiento respecto al pecado, respecto a Dios, respecto a las cosas de la vida, y lo lleven entonces a caminar correctamente como Dios quiere. Pero hemos venido hablando, hermanos, de que la obra de la conversión en el hombre es total. Quiere decir que no solamente radica en algo mental. No solamente radica en algo mental. Porque los judíos respondieron correctamente, y aunque respondieron correctamente, el Señor les dijo: ustedes no han creído ni se han arrepentido. Así que, como es una obra total en el hombre, esto tiene que ver con la mente, pero también tiene que ver con el corazón, que son los afectos, y tiene que ver con la voluntad, o sea, hacia dónde es movido el hombre. Por eso, aquí también, en esta obra, en esta lectura que acabamos de hacer, vemos también que hay un elemento emocional. Hay un elemento emocional que tiene que ver con el corazón del hombre, que tiene que ver con el afecto, los afectos que tiene el hombre. Y yo sé que esto parece extraño, hermanos, porque yo sé que nosotros, y yo les he hablado de que el cristianismo no es algo meramente emocional. Pero resulta que los afectos del hombre, cuando viene la conversión, son transformados. Por lo tanto, se debe experimentar lo que produce ser conscientes de tanta corrupción y maldad. Piense, es lógico. Si usted es consciente de tanta corrupción y maldad en usted, ¿será que usted va a quedar sin sentir nada? Fíjense. O sea, saber que usted es tan malo, saber que usted estaba separado de Dios, saber que usted es un pecador, que ha cometido toda clase de pecados delante de Dios, ¿será que lo va a dejar usted así? Como que, ay sí, yo he sido pecador. Tiene que producirse algo al usted saber que ha cometido tanta maldad y pecado delante de Dios, ¿o no? Ahora, es bueno que nos tomemos el tiempo en esto, porque aquí nos damos cuenta de arrepentimientos no completos y genuinos. Miren, hoy se tiene a muchas personas, y espero que esto les ayude a las preguntas que ustedes hacían el día de hoy en la tarde, porque hay muchas personas hablando mal del pecado por lo que se entiende de él.
Hay muchas personas que hablan mal del pecado hoy. De hecho, aquí nadie habla bien del pecado. ¿Por qué? Porque se entiende que el pecado es ¿qué? Malo. Pero sus corazones y sus afectos siguen gustando y viviendo en pecado. Así que mente y cuerpo yendo hacia lados opuestos. La mente sabiendo que el pecado está mal, hablando mal del pecado, pero su cuerpo yendo hacia el pecado. Así que debe experimentarse lo que produce ser conscientes de tanta corrupción y maldad. Y eso debe de ser sentido en los afectos, en los afectos. Entender a la manera de Dios lo que significa el pecado y nuestra maldad. A la manera de Dios, oiga bien, no a la manera suya, a la manera de Dios. Entender lo que significa el pecado y la maldad. ¿Sabe qué produce? Produce dolor, produce tristeza, produce vergüenza, produce pena, produce molestia, produce angustia. Y yo le pregunto una cosa, hermano. ¿Cuánta pena siente usted por el pecado que comete? No más esa palabrita. No más esa palabra. Ya hoy, hasta la pena se perdió de usted pecar contra Dios. Ya hasta la pena se perdió de ser grosero. Ya hasta la pena se perdió de ser incumplido. Ya hasta la pena se perdió de no cumplir con las responsabilidades que tenemos en un hogar. Ya hasta la pena se perdió. Y si se pierde la pena, se pierde la vergüenza. Y de ahí para adelante, se pierde cualquier cosa. Entonces, el elemento emocional y afectivo está y debe experimentarse, porque cuando usted y yo somos conscientes del pecado que hemos cometido para con Dios, esta se convierte en una de las heridas más grandes y fuertes que sufre el pecador redimido y convertido. Él no se ríe ni saca pecho del pecado. No, eso no pasa, como lo hacen hoy muchos de los que se llaman cristianos. Sacan pecho de lo que debería ser su vergüenza. Y ahí es donde uno se da cuenta de que no es suficiente reconocer el pecado. Porque puede que una persona que reconozca el pecado puede estar igual de lejos que un inconverso que no lo conoce. Hermano, la gente riéndose de lo que escucha, la gente riéndose de lo que ve, la gente sintiéndose bien como se viste, la gente... Y yo digo, ¿no debería eso producir vergüenza? ¿O fue que el Señor Jesucristo se rió mucho en la cruz del Calvario? El arrepentimiento, según Dios, produce en el alma las marcas que debe dejar el pecado en una persona a la cual se le ha dado ese cambio de la mente. Deja unas marcas. Usted y yo, como convertidos, según Dios, debemos experimentar de haber tomado el trago amargo del pecado. Si usted todavía sigue tomando del pecado y sigue sintiéndose bien, entonces es un diagnóstico de que las cosas no están bien. Porque cuando usted y yo experimentamos lo que es un cambio de mente, entonces es como si nos hubiésemos tragado un trago de hiel delante del Señor. Ahora, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en lo que yo he hablado hasta aquí, de la conversión y de lo que es el arrepentimiento, ustedes se dan cuenta de que yo no he usado hasta este momento la palabra lágrimas. ¿Sí se han dado cuenta de eso? No he usado la palabra lágrimas. ¿Y sabe por qué no la he usado? Porque es ahí donde la gente ha puesto su confianza de arrepentimiento. Entre las lágrimas más grandes sean, entonces usted cree que está muy arrepentido. Pero no hay necesidad de lágrimas de los ojos. Porque si usted ha experimentado todas las cosas anteriores que yo le he dicho, entonces usted tiene que saber una cosa. Su corazón, que es lo que Dios ve, ha llorado amargamente delante de Dios. ¿Cuánta gente se va a orar al Señor y tratando como de que le salga la lágrima, y si no le sale la lágrima, no, yo no me presenté bien delante de Dios? Pero si lloran, están contentos. Si usted experimenta el trago amargo del pecado delante del Señor, no necesita de que sus ojos saquen lágrimas, porque su corazón ya ha llorado delante del Señor. Miren, el pastor Jorge
hablaba de lo siguiente. El pastor Jorge hablaba de un dicho popular que usted dice, ¿llora qué? ¿Con lágrimas de qué? Llora como con lágrimas de ¿qué? De cocodrilo. Eso quiere decir que el cocodrilo tiene unos ojos grandes. Y entonces cuando usted ve llorando al cocodrilo, usted puede decirle, pobre cocodrilo. Pero yo le digo una cosa, a ese pobre cocodrilo que está llorando, métale la mano. Y va a ver cómo se la quita. Aunque esté llorando, no deja de ser ¿qué? Cocodrilo. Porque las lágrimas no hacen que deje de ser lo que el cocodrilo es. Así que el impío, por más que llore, no deja de ser lo que es. La escritura dice que Esaú buscó con lágrimas y encontró, no dejó de ser ¿qué? Lo que era. Por eso, hermanos, no confíen en las lágrimas. No confíen que lloró, entonces usted pueda sentir como un respirito. Ay, lloré. Creo que sí estoy bien. El impío, por más que llore, no deja de ser impío. Hermanos, aquella persona que ha sido transformada en la mente, que es consciente de lo que es el pecado delante de Dios, se le hace una herida en su corazón que lo lleva a experimentar todas esas características y marcas que trae el pecado sobre una persona y lo hace llorar. Y esto es algo que se lleva por dentro y que se llevará amargamente hasta el final de los días, porque la persona sigue sabiendo que es un pecador redimido. ¿Cuántas personas creen que cuando han llegado a Cristo como que todo se solucionó y ya no les vuelve a doler ni un solo pecado? El que ha venido a Cristo, el que ha sido convertido por Cristo, sabe la realidad de su corazón, sabe la realidad de lo que hay adentro de él. Y por lo tanto, siempre llevará esto por dentro, amargamente, porque sabe que la única manera que va a dejar de pecar delante del Señor el día que muera y que Dios lo lleve a su presencia. Miren, ¿qué quiero decirles con esto? Hay una diferencia. Hay una diferencia a que a usted le digan que está enfermo. Hay una diferencia que a usted le digan que está enfermo a que le muestren el resultado del examen que lo asegura. En eso hay diferencia. Y es muy grande. Es muy grande. Con lo primero, a usted le dicen, está enfermo. Y usted le dicen, está enfermo, usted dice, uy, estoy enfermo. Pero cuando le muestran el examen que le diagnostica el cáncer, ¿qué pasa? Eso le traspasa el corazón. De eso es que estamos hablando. No importa que usted sepa lo que es el pecado, hasta que usted no sienta verdaderamente la herida que trae el pecado sobre aquel que ha sido convertido, lo traspasa. ¿Usted tiene cáncer? Ay, sí, tengo cáncer, pero cuando le muestran ese papel, cuando le muestran esa radiografía, que le muestra el pedazo negro, creo que se ve, cuando le la muestran, ahí es cuando usted siente como que, uy, algo que usted no había sentido simplemente por oír. ¿Qué necesitó? Ver la prueba que se lo hizo experimentar, que lo traspasó. Así que saber espiritualmente que uno es pecador, duele. Saber que uno es pecador espiritualmente produce angustia y desasosiego, que es completamente diferente a remordimiento, que es el dolor de muerte. No es una tristeza pasajera. Ahora, es claro que tal vez no todas las personas sientan de igual manera, pero el elemento de sentir y de experimentar está en cada convertido verdadero. Y eso se nota hasta en la manera en la que la gente habla acerca del pecado. Hasta en la manera de hablar del pecado. Por eso el apóstol Pablo el Señor es sabio cuando habla en su palabra, que palabras deshonestas, truanes, ni siquiera deberían ser aún nombradas entre los santos. Y usted y yo muchas veces nos reímos de lo que es pecado, que debería ser vergüenza. Mire, quiero darle un ejemplo para que usted se dé cuenta de lo que yo le estoy hablando, de experimentar esto de manera emocional o afectiva.
tenemos un hombre en las Escrituras que es conforme al corazón de Dios. Ese hombre nos da el ejemplo de lo que es un verdadero arrepentimiento para con Dios. Yo le pregunto, ¿quién no quisiera experimentar en el nivel de David un arrepentimiento para con Dios? Diga. El arrepentimiento no solamente es un cambio a nivel intelectual, sino que eso llega hasta los afectos, o sea, los cambia también. Miren, aquel que se gozaba, aquel que llegó a regocijarse, aquel que amaba o atesoraba el pecado, ahora ese mismo pecado, por el cambio que Dios ha hecho, lo hiere, lo lastima y le produce verdaderamente punzadas, pinchazos reales, que le hace que su conciencia se derrita en humillación delante del Señor. Salmos capítulo 51, versículo 9, Salmos 51, versículo 9, Salmos 51, versículo 11 y 12, nos dice lo siguiente: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Dice, ¿quién dice eso? ¿Quién dice eso? David. Ahí hay un hombre conforme al corazón de Dios que tenía. Hermano, ¿usted cree que cuando David pecó con Betsabé no se regocijaba? ¿No le gustaba? Pero ahora, cuando fue consciente de su pecado delante del Señor, ¿qué le dice? Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Qué le dice David al Señor en el versículo 11 y 12? No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué le quitó pecar contra Dios? El gozo de la salvación. Pero usted y yo muchas veces pecamos y seguimos igual de campantes como si nada pasara. No se pierde nada. Pero aquí está el cambio y el experimento de un afecto acerca de lo que es el pecado. El versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Estos son los elementos de un alma verdaderamente contristada. Y esto solo pasa cuando realmente hay un contristar, hay una tristeza según Dios, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿podemos decir que el arrepentimiento está relacionado con las emociones? ¿Podemos decirlo? Sí, está relacionado con las emociones, pero las emociones, ¿sabe qué son? Santas. Son las emociones que Dios dice que se tienen que sentir. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es, para usted y para mí, es cuando hablamos de emociones, es como que, ay, tengo que sentir tan chévere, ay, tengo que... No, hermano, las emociones, los afectos que Dios pone en el corazón que ha sido convertido, son de dolor, son de vergüenza, son de pena, son de angustia, son de molestia, a causa del pecado. Eso es lo que Dios hace. Por eso leímos Mateo una vez más. Porque ¿qué pasó con aquel hijo de la parábola que le contestó groseramente a su padre? ¿Qué pasó con ese muchacho? ¿Será que este joven solo pensó de otra manera? Ay, oiga, yo le respondí mal a mi papá. ¡Qué falla! Le respondí tan feo. Pobre hombre, pobre viejo, vino a mí aquí a decirme que me fuera a trabajar y yo le respondí tan mal. Pero esta peliculita está tan buena. ¿Fue eso lo que ese hombre hizo? ¿Qué hizo? Respondiendo él, ¿qué dijo? No quiero, al principio. Pero después, arrepentido, ¿qué? Fue. Hermano, mire, todo se resume en esas tres letras. ¿Qué? Fue. Uy, hermano, esas tres letras son las que dan la evidencia de que hubo un verdadero arrepentimiento. Porque hubiera podido decir, no quiero, pero después arrepentido, después se arrepintió. ¿Y qué? ¿Y siguió ahí? Si esa palabra fue, no está. Usted puede tomar ese arrepentimiento como quiera. Por eso el Señor puso esa palabra. ¿Y arrepentido qué? Fue. En eso radica todo.
¿Por qué? Porque el arrepentimiento cambió sus afectos. Primero cambió su mente. Segundo, cambió sus afectos hacia el pecado, lo hirió, lo hizo avergonzar, lo hizo sentir angustiado, lo hizo sentir mal por lo que había hecho. Y luego entonces, si sus afectos son transformados, su voluntad también es cambiada. Y cuando hablamos de la voluntad, ¿hablamos de qué? De las acciones del hombre. Así que la voluntad de ese hombre, de ese muchacho hacia el pecado, de ese joven al pecado fue la misma. No, que falla, hombre, pequé contra mi papá. ¿Y usted qué le dijo? No, que yo no quería ir a trabajar. ¿Y usted qué hizo? No, pues me quedé en la casa. No, pues qué arrepentimiento tan grande. Pero ese es el arrepentimiento que hoy tiene la gente. No, que falla, hice esto. ¿Y qué hizo? No, nada, pero qué falla, me siento tan mal. Arrepentido fue. La voluntad hacia el pecado cambió completamente. Así que el hombre que se arrepiente no solamente piensa de otra manera de sus pecados. No es que ahora solamente hable mal de los pecados. Uy, no, el pecado es horrible. No, sino que también sus afectos se conmueven por eso. No solamente habla mal de él, siente mal por él. Pero a él le falta algo. Al que es convertido por Dios y tiene arrepentimiento según Dios, no solamente habla mal del pecado, no solamente siente mal por el pecado, sino que quiere renunciar y abandonar aquello que le duele, de aquello de lo que ahora piensa de manera diferente. Eso es lo que se llama en las Escrituras frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Hay evidencias visibles de arrepentimiento. Hay muestras de verdad palpables de que hay alguien que entendió que el pecado es pecado delante de Dios. Solo así, cuando usted cuando usted hace, cuando su voluntad se cambia, es que usted puede decir, me dolió el pecado. No es de otra manera. Hermano, no crea. Hoy lo leímos. El varón de Dios fue. Y fue obediente delante de Dios ¿hasta cuándo? Hasta la mitad del camino. Así que usted no se sienta contento porque se sintió mal un ratico y tal vez llegó y trató de hacer alguna muestra de que quería cambiar, pero al final volvió a lo mismo. No piense que eso es arrepentimiento. La voluntad cambia porque ese hombre fue y no fue por un poquito, fue a trabajar duro a la viña de su padre. Para que esto ocurra, para que una persona vaya, esa persona tuvo que volverse ¿desde dónde? Desde su mente, sus afectos, y entonces también su cuerpo y sus manos van a caminar hacia allá. Así que una de las cosas importantes del arrepentimiento es que usted y yo empecemos a hacer lo que antes usted rechazaba hacer. Eso es la obra, el fruto de caminar y no dejar, sino de ser constante en apartarse de la maldad de la cual usted ahora es consciente. Entonces preguntémonos, ¿somos conscientes de muchos pecados que tenemos? ¿Sí? Por ejemplo, hemos hablado de la negligencia. ¿Cuánto nos hemos apartado de ella? ¿O solamente hablamos mal de ella? Dígame. Desde ahí podemos evidenciar que tal vez sí hay un entendimiento de lo que es la negligencia. Uy, eso es malo, eso es ser dejado, eso es saber lo que tengo que hacer y no hacerlo. Uy, sí, definitivamente eso es malo. ¿Y qué ha hecho? No, eso es malo. ¿Y qué ha hecho? No, eso es malo. Pero sigo siendo negligente. El individuo convertido, la persona que se convierte, se vuelve del pecado. Ahora tiene una disposición renovada en su interior que busca la vida que agrada a Dios. Por eso el profeta Jeremías dice en el capítulo 25, versículo 5, 25:5 dice, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Hermano, sepamos una cosa.
Si usted y yo no nos volvemos del pecado como Dios dice que nos debemos volver del pecado, usted puede tener tal vez un sentimiento, usted puede tener tal vez un entendimiento de que el pecado es malo, tal vez usted puede llegar a sentir una tristeza que es de remordimiento, pero esa tristeza de remordimiento nunca lo va a llevar a caminar constantemente en los caminos de justicia. Así que puede haber en la mente, puede haber sentimiento, pero si no hay voluntad, no hay nada. No tiene ninguna de las otras dos verdaderas. Y si no hay eso, usted tiene que decir una cosa: yo no sé lo que es arrepentirme delante del Señor. ¿Qué dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 7? El profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una vez más, deje el impío ¿qué? Su pensamiento. Deje el impío sus afectos, solamente malo hacia el pecado. Deje el impío ¿qué? Su camino. Si una persona ha sido transformada en la mente, en los afectos de parte de Dios, de seguro que Dios le va a convertir su voluntad también. Entonces, ¿qué nos han mostrado estos profetas? Que volverse al Señor, caminar en sus caminos, es la muestra de que una persona tiene un verdadero cambio intelectual y afectivo del arrepentimiento. Porque ¿qué dijo el joven? Después arrepentido, ¿qué? Fue. ¿Se quedó? No, fue. Esto es lo que usted y yo debemos considerar. Es un verdadero arrepentimiento para con Dios. No es otra cosa. Eso es lo que usted y yo tenemos que mirar. Señor, el pastor me dice que es demente. Sí, yo ya sé que el pecado es malo. Señor, el pastor me dijo, según tu palabra, que también tiene un efecto poderoso en lo que yo siento hacia el pecado y lo que me llevar a mí a sentir haber cometido tanta maldad. Y es vergüenza, es pena, es molestia, es dolor, es tristeza, es una herida grande, Señor. Eso es lo que tu palabra dice que es. Pero Dios, yo no me he convertido de ninguna de mis maldades. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Falsedad. Si usted dice, Señor, la mente, los afectos, y ahora yo camino por donde tú me dices, en todo lo que tú me dices, en todo lo que me has sido alumbrado, en todo lo que tú me has dicho, en cómo tú me has llevado, Señor, y estoy caminando en esto, entonces, Señor, de verdad, esto es un verdadero arrepentimiento, y doy gloria a ti, Señor, de que esa obra haya sido hecha en mí. Pero de boca y de tristeza, según muerte, no hay verdadero arrepentimiento, hasta que usted no se vuelva a los caminos del Señor. Pero, para que esto ocurra, para que todas estas cosas ocurran realmente, y lo que hace que este arrepentimiento sea verdadero, es por el centro de ese arrepentimiento, es por el objeto de ese arrepentimiento, es por la esencia de ese arrepentimiento, que es ¿quién? ¿Quién? Dios. Arrepentimiento, ¿para con quién? Para con Dios. Para con Dios. ¿Tristeza para conmigo? ¿Tristeza para con los demás? ¿Tristeza para quién? Para con Dios. Y esto, hermanos, es el segundo punto. Esto es lo que verdaderamente hace la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia entre reconocer el pecado y simplemente reconocer el pecado y estar arrepentido realmente. Hermano, las tres palabras que acabamos de nombrar para con Dios hacen la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Ahí está. Ahí está.
¿Usted sabe que usted puede sentir remordimiento por muchas cosas? ¿Usted sabe que el pecado ciertamente va a producir remordimiento? ¿Usted lo sabe? Mire, hay mucha gente que puede llegar a sentir tristeza. Y hay tristeza de muchos al pecar. Hay muchas personas que sienten tristeza al pecar. ¿Y sabe por qué? Simplemente porque dicen, ay, otra vez yo pecando, otra vez yo tan débil de carácter ante estas circunstancias. Puede ser que una persona sienta tristeza porque tuvo que sufrir las consecuencias de una mala decisión. Y entonces dice, uy, no, si ve cómo me fue, esa decisión estuvo mal. Qué tristeza haber hecho este pecado, haber cometido este pecado. Hay personas que pueden llegar a sentir vergüenza por haber pecado. Hay personas que pueden llegar a sentir tristezas por las consecuencias y más. Y esas tristezas no tienen nada que ver para con Dios. Pero el verdadero arrepentimiento es para con Dios. ¿Sabe por qué? El verdadero arrepentimiento es para con Dios. Porque ese arrepentimiento, como es en la mente, como es en los afectos, como es en la voluntad, siempre tiene un objeto, siempre tiene a alguien en mente, siempre lo tiene como su centro. ¿Quién es? Dios. Esa persona que se arrepiente verdaderamente, se arrepiente porque su mente sabe que ha pecado contra Dios, sabe que está delante de Dios, sabe que el pecado tiene que ver con él primera y sustancialmente y con nadie más. Él sabe que ha pecado contra su gracia, él sabe que ha pecado contra su favor, él sabe que ha pecado contra su amor, él sabe que Dios lo ha visto y que ha estado ahí y que ha pecado contra su Hijo Jesucristo. Y cuando esa persona tiene a Dios siempre de frente, oiga bien, usted puede llegar a pecar y si usted no tiene a Dios de frente, sepa una cosa, usted va a sentir dolor o va a sentir alguna molestia, sí, puede que la sienta, pero no lo va a hacer cambiar de camino. Solo usted va a cambiar de camino, un arrepentimiento verdadero es cuando usted peca y usted tiene al frente a Dios. Solo ahí va a haber una verdadera vergüenza. Así que esto es muy distinto a tener una tristeza por pecar solamente. La gente siente muchas veces tristeza porque pecó. Pequé. Pero hasta que no se tenga dolor por haber pecado para con Dios, no va a haber arrepentimiento verdadero. Y esto tiene que ver, mire, yo recuerdo un comercial de Canal Caracol. Todavía lo pasan. Y es un comercial que muestra como la historia de cuando una persona estaba pequeña y cómo gozaba de su familia, cómo cuando bebé gozaba de su familia. Y resulta que en una de esas el bebecito está caminando y en ese momento parten la pantalla. ¿Ustedes lo han visto? Parten la pantalla y aquí está el bebecito y cuando pasa por la mitad de la pantalla cruza y sale un hombre adulto y borracho. A mí, esto me ponía a pensar de mi vida pasada. Cuando yo veía este comercial, yo sabía que eso tenía que ver conmigo, porque ese era yo. Pero aunque me hiciera sentir tristeza y miserable, nunca lo veía hacia Dios. Nunca veía que era Dios a quien estaba deshonrando. Y por lo tanto, eso nunca me podía cambiar. ¿Qué seguía haciendo este varón? El mismo borracho. Mire, ¿cuántas personas sienten verdadera tristeza? Yo no estoy diciendo que la tristeza que sienten sea mentirosa. Cuando una persona ha pecado contra sus padres, cuando le ha hecho mal a sus padres, cuando le ha hecho mal a sus hermanos. Yo no estoy diciendo que una persona no sienta tristeza por eso. Siente tristeza verdadera. Pero el problema es que esto no los cambia. No los cambia. Eso no hace cambiar a la gente de su camino. Aunque pueda llegar a ser sincera. ¿Por qué? Porque se necesita que el arrepentimiento sea ¿para con quién? Para con Dios. El objeto tiene que ser uno mayor a las criaturas que son semejantes a nosotros. Tiene que ser mayor.
hasta que no veamos que usted y yo le estamos escupiendo a la cara al Creador, nunca vamos a sentir una vergüenza genuina hasta que usted no tenga de frente a Dios. Nunca se va a sentir una vergüenza genuina. La conciencia que debemos tener no es solamente de pecado, sino tener conciencia de Dios cuando usted y yo estamos pecando. Eso es arrepentimiento para con Dios. Si usted dice, ay, pequé contra mi esposa, ay, qué falla, pequé contra mi esposa, usted nunca va a cambiar su camino. Hasta que Dios no esté ahí. Porque Dios es el que hace la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Así que no es solo convicción de pecado, sino estar convencido que el pecado es pecado delante de la santidad, bondad y gracia de Dios. No es solamente estar avergonzado del pecado, sino estarlo por haber sido hallado delante de Dios con las manos en la masa, hermanos. Eso es. Hoy Samuel me decía que él se sonrojaba cuando se daba cuenta de la culpa de su pecado. Él me lo dijo hoy. Él me dijo, pastor, yo me sonrojo cuando siento la culpa de mi pecado. ¿Por qué? Porque tal vez papá o mamá está ahí. Es lo mismo como cuando el papá ve toda la pared rayada. ¿Y sabe qué? Encuentra a Samuel con las manos sosteniendo el marcador. ¿Usted cree que Samuel no va a sentir vergüenza? La va a sentir, porque ¿a quién tiene de frente? A su padre. Solo cuando usted y yo nos veamos pecando delante de Dios, tengamos al frente a Dios que nos está viendo con todo el bien que nos ha hecho, con todo el favor que nos ha dado, con toda la gracia que ha manifestado, solo así sentiremos vergüenza. De lo contrario, usted va a seguir caminando como siempre ha andado. Nunca va a abandonar sus caminos de maldad. Nunca. Tenemos que saber eso. Ese arrepentimiento genuino viene de una conversión genuina. Viene por despertar a la realidad de que Dios está enfrente. Y que tal vez usted y yo tengamos, hermano, piense un hombre que va por la calle y se encuentra con su esposa de frente, cogida con otra de la mano. Dígame cómo se va a sentir. ¿No va a sentir nada? Yo estoy seguro de que va a querer que la tierra se abra y se lo trague. Solo hasta que usted y yo no veamos al Dios de los cielos viéndonos en nuestra infidelidad, usted y yo nunca vamos a cambiar los caminos. Nunca. Les voy a poner 2 ejemplos para que nos demos cuenta de esto. Judas. ¿Sabe qué dijo Judas? ¿Sabe qué dijo Judas? Yo he pecado. ¿Qué? ¿Qué dijo Judas? He entregado sangre inocente. O sea que ese varón reconoció el pecado. Uy, qué bendición. Ese hombre se arrepintió. ¿Se arrepintió? Díganme ustedes. Le voy a poner otro ejemplo. Saúl dijo, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Ese hombre estaba bien arrepentido, ¿cierto? Bien arrepentido. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. O sea, ese hombre reconoció todo. ¡Qué arrepentimiento tan grande! Perdona pues ahora mi pecado. Así que según Judas, ¿sabe qué sintió Judas? Judas sintió su pecado delante del mismo. ¿Delante de quién lo sintió? De él mismo. Como muchas veces nos suele pasar a usted y a mí. ¿Delante de quién? De nosotros mismos. Eso mancha nuestra reputación. No mancha el nombre de Dios. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? El segundo, Saúl, ¿sintió su pecado? ¿Sí o no?
Sí lo sintió, pero ¿delante de quién? Delante de Samuel. Uno delante del mismo, uno delante del profeta. Ninguno de los dos delante de Dios. Así como Saúl, hay muchos el día de hoy. Hay muchos el día de hoy a los que como pastor se les habla y dice, uy, perdón pastor, pequé contra lo que usted dijo. Y ahí se da uno cuenta, con razón siguen igual. Porque pecaron y sintieron su pecado delante de ¿quién? Del pastor, no delante de Dios. Y por eso pasan 2 o 3 días y vuelven a lo mismo. Porque nunca han visto a Dios delante de ellos. Porque nunca han visto que están ofendiendo al Dios que ha salvado a los pecadores. No lo pueden ver. Y mientras usted me ve a mí, eso vaya y venga. Eso pasa, hermanos. Uy, pastor, perdóneme, sí, pastor, hice mal. Perdóneme, pastor, porque pequé. Y a los 8 días, lo mismo, como si se le hubieran olvidado esas palabras. Y uno dice, venga, ¿pero por qué? Porque nunca han sentido arrepentimiento para con Dios. ¿Lo sintieron para con quién? Para con el pastor. Así que ni Judas, ni Saúl tuvo arrepentimiento para con Dios, como si lo vemos en David. ¿Sabe qué dijo David? En ese mismo Salmo 51. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de los ojos de mi amigo, de mi amiga, de mi vecino, de mi primo. No, ¿delante de quién? De tus ojos. Así que no solamente se trata de decir, oh, me he pecado contra Dios, sino de decir lo mismo que dijo aquel joven pródigo. Me he rebelado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿A quién tenía en mente? Al Padre. Si hubiera tenido en mente a los jornaleros, vaya y venga que no pasa nada. ¿Por qué volvió? Porque tenía en mente a quién, que había pecado contra quién, contra aquel que le dio la vida, contra aquel que lo sostuvo, contra aquel que le había hecho bien, contra aquel que le había hecho todo lo que había podido haber hecho. Y solo con él, y solo por tenerlo a él en mente, fue que se volvió. ¿Ven, hermanos, cuán tremendo es esto? ¿Ven la razón por la cual no se vuelve muchas veces de los pecados? Porque, hermano, mientras Dios no esté al frente, usted y yo nunca vamos a sentir vergüenza. El dolor y el afecto que traspasa verdaderamente esto. Así que este es el verdadero arrepentimiento para con Dios. No con los hombres, no con usted mismo. ¿Para con quién? Para con Dios. Mientras usted no tenga arrepentimiento para con Dios, sepa una cosa, es tristeza de muerte. Una cosa es decir, no quiero hacer esto por X o Y razón. Porque hay muchas veces que usted dice, no, yo no hago eso por esto. No, porque es que me va mal. No, porque es que de pronto me dicen. No, porque es que el pastor me ve. No, porque es que esto. No, a otra decir, no quiero pecar contra Dios. Eso es muy diferente. Una cosa es decir, quiero obedecer. Porque yo le digo una cosa. ¿Quién no quiere obedecer? Dígame. ¿Ve? ¿Quién no quiere obedecer? Pero otra cosa es obedecer para no pecar contra Dios. Son cosas muy diferentes, hermanos. Pero están tan lejos la una de la otra como el oriente del occidente. Yo pregunto una cosa, hermanos amados. En todo lo que hacemos, ¿dónde está Dios? En todo lo que hablamos, ¿dónde está Dios? Porque sin eso, nada vale la pena. Usted podrá entregar todos sus bienes. Usted podrá hacer todo lo que dice el apóstol Pablo, pero si usted no tiene a Dios delante, de nada sirve. ¿Cuántas veces su vergüenza y mi vergüenza no es por pecar,
sino por lo que trae o por lo que me dicen, pero nunca porque fue contra Dios. ¿Cuántas veces usted siente vergüenza y usted dice, uy, tengo que ir a darle la cara a mi esposa? ¡Ah, qué duro! Pero usted nunca ha sentido vergüenza porque tiene que ir a darle la cara a Dios. Así que dejemos de estar tranquilos y creyéndonos cristianos muy piadosos porque hemos dicho, hemos pecado. No nos sintamos muy cristianos porque hemos dicho o hemos sentido remordimiento, porque eso no es conversión. Lo primero que usted y yo deberíamos verificar es lo que dice la Escritura. Yo le pregunto, hermano, ¿usted cuando peca sabe que ha pecado contra Dios? Esto es lo que debe llegar al corazón, no otra cosa. Piense en lo siguiente, y esto es bueno para que usted lo medite. ¿Qué es lo que lo hace sentir miserable cuando peca? Sinceramente. Ahora no responda a Dios porque ya sabe que es Dios. Pero realmente, ¿qué es lo que lo hace a usted sentir miserable cuando peca? ¿Qué es lo que lo hace sentir mal cuando peca? Porque si no es Dios como centro, podemos estar como Judas y como Saúl, quienes hoy están en el infierno eterno, aunque sintieron. Quiero concluir con lo siguiente, mis amados. Hemos visto entonces que el arrepentimiento tiene un elemento mental, emocional y ¿qué? Y de voluntad. Ahí está. ¿Ve? Todo lo que compone el ser. Mente, corazón y ¿qué? Y fuerzas. Ahí está. Eso es lo que compone el ser. Hemos dicho que el arrepentimiento genuino es un cambio de entendimiento, de parecer, de pensar, de comprender las cosas, lo que nos va a llevar a nosotros a una convicción de pecado. Pero también vimos que el arrepentimiento debe de producir lo que la conciencia despierta muestra cuando usted y yo nos damos cuenta de cuán malos somos. Usted debe de sonrojarse, como dijo hoy Samuel, sonrojarse de tristeza, vergüenza y desasosiego. No solamente porque usted sabe que es pecador, sino porque usted sabe que ha pecado delante de los ojos de Dios, delante del rostro de Dios, delante del Dios que está a su lado. Y sin duda que el arrepentimiento, hermanos, después de tener estos dos elementos, no está completo. Porque sin duda el arrepentimiento tiene la prueba más eficaz en que la persona que pasa, después de haber sido toda esta obra interna, ¿qué le queda? Volverse a Dios de manera externa. Su voluntad cambia, por eso se puede apartar. ¿Ven la razón de la cual por qué una persona puede apartarse del pecado? ¿Y ven por qué de cierta manera es fácil apartarse del pecado? ¿Por qué? Porque esta obra ha sido hecha en él. Eso es efectivo. Eso es eficaz. Así que la conversión verdadera no es solamente arrepentirse, sino arrepentirse para con Dios. Porque es Dios quien está en el centro, en el trono, sentado allí en la silla que mueve todo del hombre. Así que, hermanos, si la conversión que nosotros decimos tener no nos ha alejado del pecado con tristeza para dirigirnos a los caminos de justicia, rectitud y santidad de Dios, no tenemos garantía de que sea verdadera. No podemos. Por eso es que en usted y en mí debe de verse en el tiempo un progreso en santidad y en piedad. Si no se ve, no podemos tener garantía de que nuestra conversión
haya sido verdadera. Yo sé que la conversión es un trabajo del Espíritu Santo, que por la gracia divina vuelve a una persona de su antigua manera de pensar y de vivir y lo lleva precisamente a salvación en Cristo Jesús. Mire, iglesia, tengamos esto en cuenta. La conversión no solamente apunta, porque ya les dije a qué apunta la conversión primeramente. No es que la conversión le cambie tal vez una personalidad fea que usted sabe que tiene. Ay, mi personalidad es tan fea, entonces yo creo que si mi personalidad tan fea se cambió un poquito, entonces estoy convertido. Hermano, la conversión no apunta a eso. La conversión no es simplemente que usted tenga algunos hábitos que son como malucos, como que ay, yo sé que esto que estoy haciendo está mal, entonces quiero como quitarme esto porque es que me molesta. No. La conversión no es simplemente que a usted se le quite o se cambie de algunos pecados vergonzosos que usted pueda llegar a tener. Porque a pesar de que esto pueda llegar a ser legítimo, la conversión tiene un solo fin. Tiene un fin. Tiene el fin de dejarnos ver delante de Dios. Y cuando usted y yo nos veamos delante de Dios, busquemos a Cristo con todas nuestras fuerzas para alcanzar su perdón y buscar la santificación que nos lleva a ser semejantes a Él. Si ese no es el deseo diario de su vida y de mi vida, no podemos tener garantía de que nuestra conversión sea genuina. Porque es a eso que nos conduce. ¿Sabe cuál es la meta de la conversión? Cristo es la meta de la conversión. Y si Cristo es la meta de la conversión, entonces es la meta del convertido. Así que no es que usted se convierte para que pueda vivir tranquilo sin la molestia que trae el pecado. No. La meta de la conversión y del convertido es Cristo y ser semejante a Él. La reconciliación con Dios, la mortificación del pecado y la vivificación de la vida es la meta de aquel que ha sido convertido por Dios. Así que no hay nadie que se convierta teniendo su mirada por fuera de Cristo. Nadie. Solo una persona que se despoje, piense mal, se avergüence de sus pecados, se sienta herido por ellos y clame con su alma por salvación en Cristo, solo esa persona es salva. Y eso es lo que usted y yo tenemos que evaluar de nuestra vida. Clamemos a Dios. Clamemos a Dios. Porque recuerden en lo que hemos visto, en lo que vimos el miércoles, de lo que estábamos hablando de las oraciones que estamos teniendo. Hay momentos donde la caída al infierno es una pendiente violenta. ¿Sí o no? Pero hay momentos, hermano, cuando la pendiente es grande y usted va de cabeza para allá, tal vez usted pueda decir, uy, ayúdenme. Pero ¿sabe qué pasa cuando la pendiente es suavecitica? Usted no le pide ayuda a nadie. No le pide ayuda a nadie. Pidámosle a Dios y clamémosle a Dios de que si usted y yo estamos caminando equivocadamente, nos deje ver que esa pendiente es bien grande y que no, a no ser de que Él nos detenga, usted y yo vamos derecho para el infierno. Pidámosle a Dios eso, hermano, porque ¿sabe quién es el único que puede detener del infierno? Dios. Hermano, es como si una piedra se desprendiera por ahí de esas montañas que nosotros vemos cuando vamos de aquí para Pasto. Una piedra bien grande. ¿Sabe quién la detiene? Nadie. El único que la pudiese detener es Dios, porque es el único que tiene el poder para detenerla. Solo Dios nos puede detener de nuestra caída en picada hacia el infierno. Y lo hace por medio de Cristo Jesús. Hermano, no crea que si usted va
pendiente abajo, usted puede detenerse por sí mismo. Necesita que el Señor lo detenga, que el Señor lo convierta y el Señor lo ponga a caminar hacia arriba de esa pendiente para sacarlo de allá. ¿Cuál es nuestro llamado el día de hoy? Si usted y yo no hemos sido arrepentidos, entonces arrepintámonos para con Dios y creamos en el Señor Jesucristo. Porque solo Dios puede detenernos del fin inevitable del pecador. Solo Dios puede cambiar la dirección de una persona de miserableza y volverlo hacia Él para esperanza y gozo y vida eterna. Hermano, preguntémonos, ¿queremos ir en contra? ¿Queremos ir en contravía del cielo o queremos ir para el cielo? Evaluemos esto, hermanos, porque aquí radica la manera en la cual usted y yo nos arrepentimos genuinamente. Cuando es para con quién, para con Dios. Si Dios no está en el centro, desconfíe de todos los dolores que usted tenga, por más fuertes que sean. Desconfíe, hermano. Desconfíe si Dios no está delante cuando usted ha pecado. Si Dios no ha estado delante cuando usted ha pecado todas las veces que ha pecado, entonces más bien arrepiéntase de ese arrepentimiento, porque estamos caminando en una pendiente en picada que va para el infierno. Nuestra vida nunca cambiará hasta que Dios sea nuestro centro. Oremos al Señor, hermanos.